Vamos a pasar esta mañana a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a terminar hoy con nuestra serie en el libro de Jonás. Qué bendición poder tomar este tiempo para reflexionar en dos profetas menores. Recuerden que se les llama profetas menores no porque tengan menor relevancia o menor importancia, sino realmente por el contenido, el número de páginas o capítulos que contienen estos libros. Como son de 3 o de 4 capítulos, se les conoce como profetas menores. Así que hace unos meses reflexionábamos en el libro del profeta Habacuc. Hoy nos toca terminar esta serie de sermones en el libro del profeta Jonás, la cual hemos llamado Un Dios que nos busca. Eso es lo que nos dice esta historia. La historia de Jonás nos recuerda que tú y yo naturalmente deseamos huir de Dios. Tú y yo naturalmente deseamos desobedecer a Dios. No queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos cumplir con nuestros planes, queremos cumplir con nuestros sueños, queremos hacer nuestra voluntad antes que la de Dios. Y eso es lo que nos muestra el libro de Jonás. Pero a pesar de que Jonás fue un profeta que desobedeció a Dios, que fue en contra de Dios, Dios no decidió vengarse de él. Dios decidió buscarlo. Dios decidió mostrarle su misericordia, Dios decidió mostrarle su amor, Dios decidió mostrarle lo paciente que es para que Jonás verdaderamente experimentara una transformación en su corazón. Y eso es lo que creemos que Dios hace contigo y conmigo. Desde luego que Dios busca a las personas que no le conocen, a los no creyentes. Por esta serie de sermones, la verdad ha sido una serie de sermones más para nosotros, los que ya somos creyentes, los que somos cristianos, que de alguna manera, aunque decimos que somos cristianos, en el fondo de nuestro corazón queremos hacer nuestra voluntad, queremos cumplir con nuestros planes, queremos cumplir con nuestros sueños. Y Dios no desea vengarse de nosotros, sino que Dios desea buscarnos, mostrarnos su misericordia, mostrarnos su amor y entonces transformar nuestros corazones para que podamos amarle y amar a las personas que a Dios le importan. De esto nos habla el libro de Jonás, así que hoy vamos a terminar con esta preciosa serie de sermones y vamos a leer todo el capítulo 4, el último capítulo del libro de Jonás. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, les pido que puedan tener abiertas sus Biblias en este capítulo. Vamos a estar revisitando algunos versículos de todo el libro de Jonás. Me gusta el diseño de mi Biblia porque aquí mismo aparece todo Jonás, tal vez ustedes también lo tengan así y van a poder visitar todo lo que dice el texto. Pero bueno, vamos a la lectura. Dice Jonás capítulo 4 versículo del 1 al 11, dice: Pero eso disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esta es la palabra del Señor. De esta forma termina el libro del profeta Jonás. Y el día de hoy que llegamos al final de esta historia, debemos preguntarnos: ¿de qué trata esta historia? ¿De qué trata el libro de Jonás?
Si están de acuerdo conmigo, todas las historias que valen la pena, todas las historias que tienen sentido, tienen que tener un protagonista y tienen que tener un antagonista. ¿Están de acuerdo? El protagonista es aquella persona que busca hacer el bien, que se preocupa por el bien, y el antagonista es aquella persona que está en contra del protagonista, que no quiere que se haga el bien, que no quiere que las cosas salgan bien. Entonces, ¿quién es el protagonista de esta historia? ¿Quién es el protagonista de la historia del libro de Jonás? ¿Será Jonás? ¿Jonás es ese protagonista que busca hacer el bien? ¿Que el bien triunfe? No, ¿verdad? Parece que no. El pez es el gran protagonista de esta historia. Tenemos que centrarnos en si en verdad Jonás fue tragado por un pez o no. ¿Es el pez el gran protagonista de esta historia? Creo que tampoco es el protagonista. Para poder entender realmente de qué se trata la historia del libro de Jonás, tenemos que centrarnos en esta última pregunta que se hace en el versículo 11. Fíjense esa pregunta con la que termina el libro de Jonás. Dios le pregunta a Jonás, ¿no debería de yo compadecerme? ¿No debería de amar a esa gran ciudad? ¿Estás tan enojado por eso, Jonás? Porque me compadezco de esta ciudad, porque amo esta ciudad. ¿No debería yo de hacerlo? Y de esto se trata la historia del libro de Jonás. La historia del libro de Jonás se trata de Dios. Él es el protagonista de la historia. Dios es esa persona que quiere hacer el bien, que quiere ofrecer su amor, su gracia y su misericordia a Nínive. Sin embargo, vemos que el antagonista de esta historia son todas esas personas religiosas como Jonás, que conocen a Dios, que creen en Dios, que conocen su ley, que se esfuerzan en cumplir su ley, pero esto los hace sentirse superiores a las demás personas y desprecian a las otras personas y no quieren que Dios ofrezca su amor, su misericordia y su perdón. Esas personas que desde su punto de vista no merecen el amor y la misericordia de Dios. ¿Has pensado eso tú algún día? ¿Eso? ¿Has visto el comportamiento de alguien y dices, ojalá Dios destruya a esa persona? Esa persona no merece la gracia de Dios. Esa persona no merece la misericordia de Dios. ¿Por qué esa persona que hace el mal le va mejor que a mí? ¿Por qué esa persona que vende drogas? ¿Por qué esa persona que hace un negocio abusando de las demás personas, dañando a las demás personas, tiene una mejor vida que yo? Esa persona no se merece la gracia y la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? En el fondo, lo triste de la historia de Jonás nos dice que Dios es el bueno de la historia y nosotros somos los malos de la historia. Somos las personas que no queremos que Dios ofrezca su misericordia y su bondad a las personas que pensamos que no la merecen. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿tú y yo merecemos la gracia y la misericordia de Dios? Tal vez haya personas que piensen que sí, tal vez haya personas que piensen que no. De eso dependerá cómo tratas a las demás personas, si crees que tú mereces la misericordia de Dios o si tú crees que no mereces la misericordia de Dios. Así que esta historia, la historia de este libro nos ayuda a aprender acerca de la compasión de Dios por la ciudad. Así he titulado este sermón, la compasión de Dios por la ciudad. Vamos a ver cómo tenemos un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios amoroso. Y vamos a reflexionar acerca de esto con ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la importancia de la ciudad. Punto número 2, el amor por la ciudad. Y punto número 3, el llamado a la ciudad. Punto número 1, la importancia de la ciudad, ¿por qué es importante la ciudad? Punto número 2, el amor a la ciudad, porque Dios ama a la ciudad. O cómo es que Dios ama a la ciudad. Y punto número 3, el llamado a la ciudad. ¿A qué Dios nos llama a la ciudad? Vamos a reflexionar en esto esta mañana. Y punto número 1, entonces, la importancia de la ciudad. Lo primero que aprendemos es la importancia que Dios le da a esta ciudad, a la ciudad de Nínive. No sé si se dieron cuenta cuántas veces Dios llama a Nínive la gran ciudad. ¿Se dieron cuenta de eso? A lo largo de todas estas semanas que hemos estado reflexionando en el libro del profeta Jonás. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo número 1, en el versículo 2, Dios le dice a Jonás, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ve a la gran ciudad.
Y después de que Jonás tiene esta experiencia con el gran pez y es vomitado por el gran pez, ahí en el capítulo 3, también en el versículo 2, Dios le vuelve a decir a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y finalmente, aquí en nuestro capítulo 4, ahí en el versículo 11, ¿verdad? Dios también se vuelve a referir a Nínive como una gran ciudad. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda. ¿No debería yo de sentir misericordia por esta gran ciudad? Así que una y otra vez Dios le dice a Jonás: quiero que vayas a esta gran ciudad. Quiero que sientas compasión por esta gran ciudad. Quiero que ames a esta ciudad. Eso es lo que vemos en este libro de Jonás. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no vemos esto? Que Dios una y otra vez le dice a Jonás: ve a la ciudad, siente compasión por la ciudad, ama a la ciudad. Una y otra vez se lo pide. Y esto que Dios le está pidiendo a Jonás es bastante complejo. Piénselo un momento. Dios le está pidiendo a Jonás que salga de su ambiente familiar, que salga de su país, que salga de su nación, que salga de un lugar donde todas las personas son parecidas a él, piensan parecido a él, tienen los mismos gustos que él, incluso tienen la misma religión que él, y le está pidiendo que vaya a un lugar donde hay personas completamente diferentes a él, incluso personas peligrosas para él. ¿Están de acuerdo? La nación de Nínive podría haber sido una nación muy peligrosa para Jonás. Y Dios le está pidiendo que vaya a este lugar donde hay un montón de personas distintas a él, que piensan diferente a él, que tienen gustos diferentes a él, que incluso tienen una religión diferente a él. Y les dice: ve y compadécete de ellos, ámalos. Entonces, realmente lo que podemos resumir del libro de Jonás es que Dios llama una y otra vez a Jonás, y también nos llama una y otra vez a ti y a mí a ir a la gran ciudad, a tener compasión por la gran ciudad, a amar a la ciudad. Eso es lo que nos enseña el libro de Jonás. No a huir de la ciudad, no a anhelar ese día en que pueda escaparme de esta pestosa ciudad, sino ve y ama a la ciudad y a sus habitantes. Ve a la ciudad, ama a la ciudad, compadécete de la ciudad. Una y otra vez Dios le está pidiendo esto a Jonás. Y tal vez alguno de ustedes está pensando: ¿en verdad estás generalizando esto que dice aquí en el libro de Jonás? ¿En verdad estás generalizando? Porque yo creo más bien que Jonás era un profeta, y como era un profeta, Dios le había asignado una misión especial de ir a predicar a estas personas que vivían en una ciudad pagana, pecadora, incrédula, horrible, llena de personas malvadas. Pero eso era solamente para Jonás. No tiene nada que ver con nosotros. No tienes por qué generalizar este libro de la Biblia con todo lo que nosotros tenemos que hacer ahora como cristianos. Yo creo que estás exagerando, Rodrigo. Creo que estás exagerando un poco. Estás malinterpretando la Biblia. No sé si alguno de ustedes piensa así esta mañana, que estoy exagerando al decir que Dios nos manda a compadecernos por la ciudad, nos llama a amar a la ciudad, nos llama a ir a la ciudad en lugar de huir de ella. ¿Esto era solamente un mandato para Jonás o es un mandato para todos los que somos parte del pueblo de Dios? ¿Qué piensan? ¿Esto solamente era una invitación para Jonás o es un llamado para ti y para mí? Si tu respuesta es que piensas que esto solamente era para Jonás, déjame decirte que no estoy de acuerdo. Porque no solamente tenemos el libro de Jonás como un testimonio de la importancia que Dios le da a las ciudades, la importancia que Dios le da a la ciudad, porque 2 o 3 siglos después de esta historia que leemos en el libro de Jonás, vemos que el pueblo de Dios es conquistado. Y cuando son conquistados, ellos son llevados cautivos. Pero ellos no fueron conquistados ni fueron cautivos por los ninivitas, por los asirios. Ellos fueron conquistados y llevados cautivos por una nación aún más poderosa que surgió después de Asiria. ¿Saben quiénes fueron? ¿Quiénes llevaron cautivos a los judíos? Los babilonios, la nación de Babilonia. Una nación más cruel, más despiadada, más incrédula,
más pecadora que los ninivitas, ahora se había levantado y por fin había destruido al pueblo de Israel y los había llevado cautivos. Incluso destruyeron el templo del Señor y ahora los había llevado cautivos. Y entonces ahí estaban, imagínense esos pobres israelitas con este pensamiento como el de Jonás, de odio a los paganos, odio a los incrédulos, soy mejor que los incrédulos, soy mejor que los paganos, ahora teniendo que vivir en una ciudad llena de paganos, llena de incrédulos, lleno de personas que no les gustaban, lleno de personas que no pensaban igual que ellos. Ahí estaban. Y seguramente los judíos en Babilonia querían aislarse. Querían hacer su propia comunidad y alejarse lo más posible de la corrupción de la ciudad, del pecado de la ciudad, de los paganos que vivían en esa ciudad. ¿Cómo podemos saber que esto era lo que realmente querían los israelitas que estaban en Babilonia? ¿Cómo podemos estar convencidos de que esto lo que les estoy diciendo no me lo estoy inventando y en verdad ellos querían aislarse de la ciudad, querían vivir a las afueras de la ciudad, lo más alejados posibles de estas personas que no me gustan? ¿Cómo podemos estar convencidos de que eso era lo que querían hacer? Porque Dios decidió escribirles una carta a los israelitas que estaban exiliados en Babilonia. Y lo hizo a través del profeta Jeremías. Si quieren leer acerca de esto que les acabo de contar, lean Jeremías capítulo 27, Jeremías capítulo 28 y Jeremías capítulo 29. Y es justamente ahí en el capítulo 29 donde Dios mismo les manda una carta a través del profeta Jeremías y les dice algo increíble. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias a Jeremías capítulo 29, porque esto que dice el texto es bastante importante, es bastante relevante y tenemos que reflexionar acerca de ello. Vamos allá a Jeremías capítulo 29 y vamos a leer a partir del versículo 4. Fíjense lo que dice Jeremías 29 versículo 4. Ahí está. Si no traen sus Biblias pueden verlo ahí en la pantalla. Fíjense el contenido de esta carta de Dios hacia las personas exiliadas en Babilonia, a personas que vivían en medio de personas que los habían destruido, que los habían capturado, que habían destruido su ciudad, que habían destruido su templo, que habían destruido a sus familias. Y Dios les manda una carta y les dice esto. Fíjense. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Me parece muy curioso, algunas veces platico con personas acerca de este hecho de querer tener hijos o no querer tener hijos, y muchas personas me dicen, no quiero tener hijos porque no quiero traerlos a este mundo a sufrir. Hay tanta violencia, hay tanta escasez de agua, la ideología de género, ayer hubo una marcha horrible. No quiero que mis hijitos experimenten eso de este mundo. No creo que tu experiencia aquí en la Ciudad de México, en la cómoda Ciudad de México, sea peor que la de los israelitas en medio del cautiverio en Babilonia. Sin embargo, ¿qué le dice Dios a los israelitas? Multiplíquense. Tengan hijos, den a sus hijos en casamiento, no estén pensando en tonterías, en que si están viviendo mal o bien. Pongan su confianza en mí, pongan su consuelo en mí, confíen en mí. Yo los estoy poniendo en esta ciudad. ¿Se dieron cuenta cómo dice esto en el versículo 4? El Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién los puso en Babilonia? Los babilonios, claro, acabas de decir que los conquistaron, sí. Pero finalmente esto no pudo haber pasado si Dios no hubiera permitido que el pueblo de Israel fuera conquistado por Babilonia. ¿Estás de acuerdo en eso que acabo de decir o no? Que Israel estaba en Babilonia porque Dios permitió que ellos estuvieran ahí. Así que tú no puedes pensar que a Dios se le está saliendo de las manos, que estés aquí en pleno siglo XXI, en la Ciudad de México, que los expertos nos dicen que ya no va a haber agua a finales de año. No, ya no voy a tener hijos porque van a sufrir. Es una invitación al pueblo de Israel, es una invitación para ti y para mí el día de hoy.
Pon tu confianza en el Señor, descansa en Él, multiplíquense. Y fíjense, no termina ahí, dice el versículo 7. Además busquen el bienestar de la ciudad, ¿qué? De la ciudad de mis enemigos, de la ciudad que mataron a mis familiares, de la ciudad donde hay un montón de personas que piensan diferente a mí, que no me gustan, que no me agradan. Sí, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, oren por ella, porque del bienestar de ustedes depende, porque el bienestar de ustedes, depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué es lo que vemos a Dios hacer aquí? Vemos a Dios pidiéndole a su pueblo a que no huyan de la ciudad, a que se queden en la ciudad, a que construyan sus casas en la ciudad, a que trabajen en la ciudad, a que tengan familia en la ciudad, a que oren por la ciudad y que busquen la paz y la prosperidad de la ciudad. No solamente el libro de Jonás nos habla acerca de esto, también tenemos el libro de Jeremías. Si alguien me puede decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento, ahora ya estamos en el Nuevo Pacto, ya no hacer las cosas así. Sin embargo, si nosotros leemos el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos hacer a los apóstoles de Jesús? ¿Qué es lo que vemos hacer a estas personas que Dios les encargó que compartieran el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles de Jesús? Ellos huyen de la ciudad. ¿Qué es lo que vemos a los apóstoles hacer? Ir a la ciudad, una y otra vez. El mejor ejemplo de esto es Pablo. Cuando él quería ir a una región a compartir las buenas noticias del Evangelio, ¿a dónde iba? Iba a los campos, iba a las zonas rurales, donde hay muchos arbolitos, pero hay pocas personas. ¿A dónde iba? No, él iba a las ciudades. Él iba a las ciudades donde había más personas, plantaba iglesias en esos lugares, luego se iba a otra ciudad y plantaba otra iglesia en esa ciudad, y así lo vemos plantando tantas iglesias, y tenemos tantas cartas en el Nuevo Testamento de parte de Pablo hacia esas iglesias plantadas en medio de la ciudad. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de Pablo yendo a las ciudades a compartir las buenas noticias del Evangelio? El resultado es que el imperio romano, aquel imperio que asesinó y persiguió a Jesucristo y que asesinó y persiguió a sus discípulos, años después, 300 años después, específicamente en el año 380 después de Cristo, declaró el imperio romano al cristianismo como su religión oficial, por medio de un edicto del emperador Teodosio. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene la ciudad? ¿Se dan cuenta de la importancia que Dios le da a la ciudad? A un imperio que perseguía cristianos, años después, ese imperio nombró a la religión cristiana como su religión oficial. Tenemos que preocuparnos por la ciudad, porque hacia donde va la ciudad es hacia donde va la cultura, hacia donde va la ciudad es a donde va la sociedad. Si nosotros realmente nos preocupamos en compartir las buenas noticias del Evangelio aquí en la ciudad, en verdad, una verdadera transformación a través del Evangelio puede ocurrir aquí en la ciudad. Ahora, ¿por qué para Dios es tan importante la ciudad? ¿Por qué vemos a Dios llamando a Jonás y también a nosotros a no huir de la ciudad, sino a amar a la ciudad? Ya dijimos hace un momento que Dios llama a Nínive 3 veces la gran ciudad, y los expertos dicen que esta palabra se traduce como grande, puede referirse a grande con respecto a dimensiones, pero también se puede referir a grandeza en relación a la importancia. Hace unas semanas yo les preguntaba, ¿qué es lo que hace que una ciudad sea una ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea una ciudad? El número de habitantes. Una ciudad es denominada ciudad cuando contiene un determinado número de habitantes que dice, esta es una ciudad. ¿Por qué para Dios es tan importante que el mensaje del Evangelio sea comunicado en la ciudad? Porque esta es la forma donde el mensaje del Evangelio puede impactar a más personas.
No es que a Dios no le importen los pueblos, no es que a Dios no le importen las zonas rurales, es que Dios es estratégico y ve a la ciudad como una gran oportunidad de poder compartir el mensaje del Evangelio. Y quiere que tú y yo vayamos y compartamos el mensaje del Evangelio de la gran ciudad. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? En la ciudad muchas personas de diferentes pueblos, de diferentes zonas de provincia vienen a vivir aquí, a trabajar aquí, a hacer su vida aquí, porque es más fácil encontrar un trabajo aquí, es más fácil crecer profesionalmente aquí en la ciudad, y eso es lo que a las personas les atrae de la ciudad, poder venir aquí para usar a la ciudad, para beneficiarse de la ciudad. Sin embargo, si el mensaje del Evangelio es predicado a las personas que viven en la ciudad, ¿qué es lo que va a pasar cuando esas personas impactadas por el Evangelio regresen a sus pueblos, regresen a sus zonas rurales? ¿Qué es lo que va a pasar? El mensaje del Evangelio también va a alcanzar esos lugares. Entonces no es que Dios le importe menos esos lugares o que Dios esté despreciando esos lugares, sino es que tenemos un Dios estratégico y sabe que si alcanza la ciudad, puede alcanzar al mayor número de personas. Esa es una importancia muy grande que el Señor le da a la ciudad. Sin embargo, vemos aquí en el libro del profeta a Jonás queriendo guardarse la misericordia y la gracia de Dios para él solo. No quiere compartirlo con aquellos que desde su punto de vista no son dignos de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso lo vemos en el versículo 5. ¿Qué fue lo que hizo Jonás en el versículo 5 y en el capítulo 4? Después de que Dios le pregunta, ¿tienes razón por enojarte tanto, Jonás? ¿Qué es lo que hizo Jonás ahí en el versículo 5? ¿Qué es lo que dice el texto ahí en el versículo 5? ¿Qué hizo Jonás? Se salió, ¿verdad?, de la ciudad con la esperanza de que todavía le pasara algo a la ciudad. Dice ahí el texto que hizo ahí un campamento con vista a la ciudad, con la esperanza de que todavía Dios hiciera caer fuego del cielo en contra de los ninivitas. Y se nos dice que Dios dispuso una planta para Jonás. Y él se alegró mucho por eso. ¿Están de acuerdo? Pero así como Dios dispuso una planta para Jonás, ¿qué fue lo que también dispuso Dios? ¿Qué es lo que nos dice la historia? La historia dice que Dios dispuso un gusano que hizo que de un día para otro la planta se consumiera. Y eso enojó mucho a Jonás. Quiero morirme, Señor. Eso fue lo que dijo Jonás. Prefiero morirme. Entonces Dios le preguntó, ¿tienes razón en compadecerte de esa planta que ni siquiera cuidaste ni le hiciste crecer? ¿Tienes razón en preocuparte tanto por esta planta que un día para otro creció y tú no hiciste nada por ello? Y Nínive, que es una gran ciudad con más de 120,000 personas que no distinguen de su derecha ni de su izquierda, ¿no debería yo de tener compasión más por Nínive que lo que tú tienes de compasión por esa planta? ¿Se dan cuenta de la lógica que hay detrás de esto? Mira, Jonás, en Nínive hay un montón de personas que yo formé desde el vientre de su madre, que yo hice crecer. Ellos respiran porque yo les permito respirar. Ellos han crecido porque yo les he permitido crecer. ¿No debería yo de sentir misericordia por estas personas que no distinguen su izquierda de su derecha, que están ciegos espiritualmente? Jonás, no compares a una planta con las personas. No lo hagas. El pastor Tim Keller narra en su libro Iglesia Centrada, cuando estaba construyendo su visión por la ciudad, tuvo una conversación con una persona llamada Bill Crispin y le dijo una frase que en ese momento a Keller le pareció muy chistosa, pero que fue un fundamento muy grande por su visión a la ciudad. Fíjense esta frase de Bill Crispin. Dijo, en el campo hay más plantas que personas. ¿Están de acuerdo? En el campo hay más plantas que personas. Y en la ciudad hay más personas que plantas. Y como Dios ama a las personas mucho más que a las plantas, entonces ama mucho más a la ciudad que al campo. Ahora les pregunto sinceramente, ¿qué les parece más hermoso? ¿El campo o la ciudad? ¿Qué les parece más hermoso? ¿Ver un bosque con árboles frondosos y un riachuelo corriendo por ahí? ¿O ver el metro lleno a hora pico?
¿No les parece hermoso cuando vienen de regreso a su casa, súper cansados, entrar a Periférico y verlo lleno de carros? ¿No es hermoso? ¿En verdad crees que no hay nada más hermoso en la creación que las personas? ¿En verdad crees que cada vagón del metro en hora pico contiene lo más precioso, lo más hermoso que Dios ha hecho en su creación y para Dios es lo más importante? ¿En verdad crees eso? La realidad es que no. Nuestros calendarios son testigo de eso. ¿A poco no en nuestros calendarios que nos regalaron al principio de año, ahí en las imágenes que ponen, está una persona y está un vagón del metro lleno? No, está un hermoso paisaje ahí. O en nuestros celulares o en los fondos de pantalla que le ponemos a nuestras laptops. ¿Qué es lo que tenemos? Tal vez tengas una foto de una persona, si tal vez es una persona muy importante para ti, pero si no, estoy seguro que tienes un paisaje precioso. Porque eso es lo que realmente llena nuestro corazón. Y esto nos demuestra lo radicalmente diferente que es nuestro corazón al corazón de Dios. Dios ama más a las personas. Dios siente compasión por las personas. Nosotros despreciamos a las personas. A nosotros no nos gustan las personas. Nuestros corazones no funcionan como el corazón de Dios. Él ama la ciudad y es tan importante para Él porque la ciudad está repleta de personas que Él ama, de personas que poseen su imagen y que quieren que sean transformadas a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Entonces Dios ama a la ciudad. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el amor por la ciudad. Ahora, lo que me parece muy interesante de esta historia que se nos narra en Jonás capítulo 4 es ver cómo Dios describe a los ninivitas, cómo es que Dios describe a personas que son incrédulas, a personas que son paganas, a personas que son pecadoras. ¿Cómo es que Dios las describe? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cómo Dios describe a los ninivitas? Los describe como personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda. ¿Qué es lo que pensarías de una persona con esta descripción? De una persona que no sabe distinguir su izquierda de su derecha. ¿Qué es lo que pensarías de una persona así? Sinceramente. Una persona que no sabe distinguir su izquierda de su derecha. ¿No pensarías que es una persona tonta? Que no sabe salir a la calle. Si no sabe distinguir su mano derecha de su izquierda, no sabe salir a la calle, no puede manejar. Podríamos pensar que es un inútil. Una persona que no distingue su derecha de su izquierda. Sin embargo, recuerden que los ninivitas eran la nación más poderosa de ese momento. Era la nación más fuerte de ese momento. Entonces eran todo menos inútiles. Eran todo menos tontos. ¿Por qué Dios los describe así? Como personas que no distinguen entre su derecha ni su izquierda. Es una forma de decir que están espiritualmente ciegos, que piensan que entienden cómo funcionan las cosas, pero están muy confundidos, no tienen la menor idea sobre el origen de sus problemas y tampoco saben por qué hacer con sus problemas. No tienen idea de la razón de sus problemas y no saben qué hacer con sus problemas. ¿No es eso lo que vemos en nuestra sociedad del día de hoy? Personas que parecen ser muy productivas, que incluso son muy productivas, que parece que les va bien, pero realmente no saben cuál es su propósito en esta vida. No saben por qué se levantan cada mañana a trabajar, simplemente es algo automático, es algo que hay que hacer. No saben por qué estudian, no saben por qué hacen lo que hacen, no saben por qué dicen lo que dicen. No tienen alguna guía para distinguir el bien y el mal. Pero tenemos personas en nuestra sociedad que ya no saben distinguir su derecha de su izquierda. ¿Sí o no? No tenemos personas en nuestra sociedad que ya no pueden distinguir la diferencia entre un hombre y una mujer. Si tú hoy hablas de esto en un ambiente no cristiano, se puede volver esto un debate muy acalorado. Incluso algunos cristianos ya también pueden darte un debate muy acalorado acerca de esto. Es la realidad de nuestra sociedad. No sabemos distinguir nuestra izquierda de nuestra derecha. Sin embargo, Dios no mira a estas personas y dice, son unos tontos.
Cuando tú y yo vemos a personas que no nos caen bien, que no nos gustan, que nos hacen enojar y las vemos fracasar, ¿qué es lo que hacemos? ¿No nos burlamos de ellas? ¿No nos encanta ridiculizar a las personas que pensamos que son tontos en las redes sociales? Y hay personas que se ponen nombres ahí falsos para poder hacer comentarios hirientes a las personas, para poder burlarse de ellas, publicando todo a cada momento acerca de la ignorancia de las personas y alegrándose de la ignorancia de esas personas, pudiéndole llamar a esas personas tontos e ignorantes. ¿Qué pasa cuando la persona que le iba a un partido político diferente al tuyo pierde? Dices, qué bueno que perdiste, qué bueno que no ganó tu PRIAN. Eso es lo que hacemos tú y yo. Eso es una forma en la que no queremos relacionarnos con las personas que nos parecen tontas, que nos parecen ignorantes, que nos parecen estúpidas. Preferimos burlarnos de ellos a intentar tener una relación con ellos. Sin embargo, Dios, cuando ve a personas que no distinguen su derecha de su izquierda, Él no se burla de ellas. Él no dice, son unos estúpidos. Lo que Dios hace es algo radicalmente diferente a lo que hacemos tú y yo. Él decide compadecerse de personas tontas, de personas ignorantes, de personas estúpidas. Dios hizo lo opuesto a Jonás. Jonás salió de la ciudad para esperar que al final ellos fueran castigados y les cayera fuego del cielo, pero Dios vino a este mundo en la persona de Jesús y sintió compasión por la ciudad. La última semana de Jesús aquí en este mundo, como en su misión en este mundo, ¿qué fue lo que hizo? Él fue a una gran ciudad. Él fue a Jerusalén. Sabía que sufriría en esa ciudad, sabía que sufriría a manos de los líderes de esa ciudad, sabía que sufriría a manos de las personas de esa ciudad, pero en vez de llenarse de ira o sentir lástima de sí mismo como lo hizo Jonás, él entró a la ciudad, vio a la ciudad, lloró por ella y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo quisiera que hoy supieras en dónde deberías de poner tu consuelo, en dónde deberías de poner tu esperanza? ¿Cómo me gustaría que dejaras de perder tu tiempo poniendo tu consuelo, tu seguridad, tu felicidad en las cosas que no pueden satisfacerte? ¿Cómo me gustaría que por fin lo entendieras? Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es lo que vemos aquí en estos versículos. Vemos a Jesús sintiendo compasión por la ciudad. Vemos a Jesús llorando por la ciudad. Vemos a Jesús lleno de amor por esas personas que no saben distinguir su izquierda de su derecha. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo con esas palabras? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Estaba diciendo algo así, Padre, ellos me están torturando, ellos me están lastimando, ellos me han traicionado, ellos me han negado, pero no saben lo que están haciendo. Incluso los fariseos que están aquí deseando mi muerte no saben en verdad qué es lo que están haciendo. Así que ten compasión de ellos. Ten compasión de estos fariseos porque ellos tampoco saben distinguir su izquierda de su derecha. Se creen superior a algunas personas, pero ellos tampoco saben distinguir su izquierda de su derecha. Jesús es el profeta que debería de haber sido Jonás, pero mostró ser infinitamente más que un simple profeta. Jesús no solamente se compadeció por la ciudad, Jesús salió de la ciudad para morir por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús es un mejor Jonás. Ahora, muchas veces cuando hablamos acerca de que nosotros debemos amar a la ciudad como Dios la ama y buscar su paz y buscar su prosperidad como Dios la busca, pienso que muchos entendemos esto como, bueno, pues ya estoy aquí en esta pestosa ciudad, en esta ciudad tan terrible, llena de personas pecadoras,
Pero pues ni modo, tengo que estar aquí para ganar un alma para Cristo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ni modo, estoy aquí. Pero espero que ya sea grande, ya cuando sea grande van a surgir jóvenes que van a tomar este trabajo sucio y por fin voy a poder huir de esta tonta ciudad. Algunas personas piensan así acerca de cuando hablamos que debemos amar a la ciudad. Bueno, sí, pues aquí estoy, no me queda de otra. Sí, pero realmente no estoy muy convencido. Esto es amor por la ciudad. Esto es el amor y la compasión que Dios nos está llamando a sentir por la ciudad. ¿Cómo es que realmente podemos ser motivados a interesarnos por la ciudad y sus habitantes? ¿Cómo es que en verdad podemos sentir compasión por la ciudad? ¿Cómo es que en verdad podemos ofrecer amor a la ciudad? ¿Cómo es que en verdad podemos ofrecer nuestro perdón, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo por personas que probablemente no se merezcan nuestro amor, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro perdón? ¿Cómo es que podemos hacer esto que Dios nos está mandando a hacer? ¿Cuál es la única motivación que tú y yo podríamos tener para cumplir con este llamado que Dios nos ha hecho para la ciudad? Una razón podría ser sentirte superior a las personas, decir, es que yo soy una buena persona, entonces yo tengo que buscar el bien de las otras personas. Otra motivación podría ser sentir culpa, decir, pero si no hago esto Dios me va a castigar. Entonces no tengo muchas ganas de hacer esto, hay cosas más interesantes que hacer, como ver la Eurocopa, ver la Copa América. Ya no voy a hablar de fútbol, Marianita, otra cosa más interesante, ir a galerías. Debería de buscar a la ciudad porque si no Dios me va a castigar. Bueno, la culpa y el orgullo pueden ser un buen motivador para animarte a amar a la ciudad. ¿Habrá algo mejor que la superioridad moral, que el orgullo, que el miedo y la culpa que nos motiva a amar y servir a las personas que habitan en la ciudad? ¿Podría haber algo mejor que eso? ¿Qué tal recordar que nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios? ¿Qué tal recordar que nosotros tampoco merecíamos el amor de Dios? ¿Qué tal recordar que tampoco nosotros merecíamos el servicio de Dios, que Él dedicara su tiempo, su esfuerzo, sus energías? Pero sin embargo Él lo hizo. Él vino a este mundo en la persona de Jesús e hizo todo lo que tú y yo necesitábamos para que fuéramos reconciliados con Dios. Solamente cuando tú y yo recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros es que nuestros corazones pueden ser reconfigurados para sentir amor, para sentir compasión, para poder ofrecer perdón, para poder servir a personas que no lo merecen. Las personas en situación de calle merecen nuestro perdón, merecen nuestro servicio, merecen nuestra compasión. ¿No ellos se ganaron estar ahí? Puedes llegar a pensar así, pero si recuerdas que tú tampoco merecías la compasión de Dios, el perdón de Dios, entonces algo empieza a surgir en ti y dices, no puedo guardarme esto que se me ha sido ofrecido. Finalmente, para terminar, me gustaría que centraran su atención en el final del libro de Jonás. ¿Se dieron cuenta de lo extraño que termina el libro de Jonás? Dios le hace una pregunta a Jonás, le pregunta, ¿no debería de compadecerme de las personas que no conocen mi misericordia y mi gracia? Jonás, tú sentiste compasión por una planta tonta, pero una persona es mucho más importante para mí que todas las plantas. ¿Ahora entiendes mi compasión, Jonás? ¿No deberías sentir tú también esta misma compasión por estas personas? Sin embargo, el libro de Jonás termina de una forma extraña. ¿No les hace falta, no sienten como que nos hace falta un versículo ahí para terminar el libro de Jonás? No tenemos una respuesta de Jonás. No sabemos cómo Jonás respondió a esta pregunta de Dios. El libro nos deja en suspenso. Ahora, si pusieron atención a la lectura bíblica que hizo Marianita, leemos la parábola del hijo pródigo. Y si se dieron cuenta, la parábola del hijo pródigo termina de una forma muy similar. La parábola del hijo pródigo trata
sobre un hijo menor que rechaza el amor de su padre y huye y vive con prostitutas, desobedeciendo al padre, despreciando el amor de su padre. Pero luego hay un hermano mayor que se queda en casa y parece que obedece al padre, pero al final vemos que él también ha rechazado de una forma diferente el amor del padre. Y esto nos recuerda que hay dos formas de rechazar el amor de Dios. Una es desobedeciéndolo. Una es queriendo vivir la vida como nosotros queremos hacerlo, sin considerar a Dios. Esa es una forma de no hacer caso a Dios, de despreciar su amor. Pero la otra forma, y lo que nos sorprende de la parábola del hijo pródigo, es que también se puede despreciar el amor de Dios, se puede despreciar a Dios obedeciendo a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Tú y yo podemos despreciar a Dios obedeciéndolo y pensar, Dios me debe algo porque lo obedezco. Lo estoy obedeciendo, pero no porque quiera obedecerlo, no porque lo ame y quiera glorificarlo con mi vida. No, lo estoy obedeciendo porque Él me debe a mí algo. Él me debe de bendecir. Él me debe de tratar bien. Ahora el Padre debe de recompensarme. Entonces tienes al hijo desobediente y al hijo fariseo. Y aunque ambas posturas son muy diferentes, desde ambas posturas es posible rechazar el amor del Padre. De eso se trata la parábola del hijo pródigo. Les acabo de hacer un resumen a los que no llegaron temprano y escucharon esta lectura. Y de nuevo, les invito a que lleguen temprano. Se pueden perder de muchas cosas muy interesantes, de grandes e interesantes cosas. Lo curioso aquí es que la parábola del hijo pródigo termina con un final de suspenso, porque al final el padre le dice al hermano mayor, ¿no quieres entrar a la fiesta de recepción de tu hermano, que se ha perdido pero que ahora ha vuelto? ¿No vas a renunciar a tus celos? ¿No vas a renunciar a tu egoísmo? ¿No vas a renunciar a tu superioridad moral y celebrar y entrar a celebrar esta fiesta que he preparado para tu hermano? Y la parábola termina y tampoco tenemos respuesta del hermano mayor. No sabemos cómo respondió el hermano mayor. Como podrán darse cuenta, hay un paralelismo entre el libro de Jonás y la parábola del hijo pródigo. Incluso hay quienes piensan que cuando Jesús estaba contando la parábola del hijo pródigo, estaba pensando en el libro de Jonás. Tenía su vista puesta en el libro de Jonás. Si se dan cuenta, en los primeros libros, en los primeros capítulos, en los primeros 2 capítulos del libro de Jonás, Jonás está interpretando al hijo menor. ¿Están de acuerdo en eso? Dios le pide algo y Jonás decide desobedecerlo. Jonás decide despreciarlo y huir de él. Pero en la segunda parte del libro de Jonás, en los últimos 2 capítulos, tenemos a Jonás actuando como el hijo mayor. Ahora sí decide obedecer al padre. Ahora sí decide cumplir con lo que él había pedido, pero se enoja cuando ve que los ninivitas se arrepienten y Dios les ofrece su misericordia. Y hace berrinche, al igual que el hijo pródigo, que no quiso entrar a la fiesta de su hermano. Al igual que el hijo mayor, que no quiso entrar a la fiesta de su hermano. Tanto el libro de Jonás como la parábola del hijo pródigo tienen un paralelismo. Y vemos que a la última persona a la que se le hace una última pregunta tiene problemas en comprender cómo Dios puede ser misericordioso y justo a la vez, con personas tan malvadas y pecadoras como lo eran los ninivitas y como lo era el hermano mayor. Y tal vez tú, también estés teniendo un conflicto, un problema igual que el que tiene Jonás. ¿Cómo es posible que una persona que ha asesinado, que ha cometido crímenes horribles a otras personas, se le pueda ofrecer la misma misericordia que Dios me ofrece a mí? Que sí, soy un pecador, pero no soy tan mala persona. ¿Cómo es posible que esa misma misericordia se nos pueda ofrecer a 2 tipos de personas tan diferentes? La respuesta a esto es el Evangelio. El corazón del Evangelio nos dice que un hombre vino a vivir la mejor vida posible y sin embargo sufrió el destino más terrible. A pesar de haber sido bueno, a pesar de haber sido perfecto, vino, sufrió y murió por nosotros. El Evangelio nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en qué tan buen desempeño hemos tenido esta semana, ni qué tan buen desempeño tuvimos la semana pasada, ni siquiera en qué tan buen desempeño hemos tenido este mes ni este año. No.
nuestra relación con Dios se basa en el desempeño de Cristo. Se basa en que Él vino a vivir la vida que yo no puedo vivir, y a pesar de que vivió una vida perfecta en mi lugar, sufrió el castigo que yo merecía. Nuestra salvación depende únicamente de que podamos admitir que nunca seremos lo suficientemente buenos, pero en cambio podamos poner nuestra confianza en la única persona realmente buena que existió y que vivió y que murió por nosotros. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El cristiano es aquella persona que dice: soy una persona pecadora, no merezco el perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, mi relación con Dios no depende de mis fracasos, mi relación con Dios no depende de mi desempeño, depende de lo que Cristo ha hecho por mí, y mi confianza en Él ahora me pone en una buena relación con Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto que se me ha sido ofrecido? ¿Ahora qué voy a hacer con esto que se me ha otorgado, que se me ha regalado? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿En verdad estás dispuesto a negar esta gracia y esta misericordia y este perdón y este amor con la que has sido tratado? ¿Estás dispuesto a negar todo esto a personas, a las demás personas por las que deberías de sentir compasión? ¿Por qué el libro de Jonás y la parábola del hijo pródigo terminan de esta forma? ¿Por qué terminan sin una respuesta? ¿Saben por qué? Porque no solamente Jonás y el hijo mayor tienen que responder esta pregunta. Esta pregunta también es para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer con esta misericordia que se nos ha ofrecido? ¿Qué vamos a hacer con este perdón, con esta maravillosa noticia que se nos ha otorgado, con este maravilloso regalo que es el evangelio que se nos ha otorgado? ¿Vamos a sentir compasión por los que Dios siente compasión? ¿Vamos a alegrarnos cuando un pecador regresa al Padre? ¿Vamos a buscar el bien y la prosperidad de la ciudad y sentir a compasión y amor por la ciudad? Tenemos que preguntarnos eso esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por el libro de Jonás, Señor. Gracias porque nos recuerda que tú eres un Dios que nos busca, Señor. Nos recuerda que el evangelio, Señor, no es solamente una realidad que debemos recordar cuando venimos por primera vez a ti, Señor. Tenemos que recordar una y otra vez que somos aceptados por ti gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias a tu infinita bondad, gracias a tu infinita compasión, Señor. Que podamos recordar eso, Señor, a cada instante cuando nos sentimos mejor a otras personas, cuando nos sentimos superior a otras personas que no viven la vida como pensamos que debería de vivirse, Señor. Que podamos recordar, Señor, la forma en la que nos has tratado y podamos sentir compasión por aquellos que no te conocen, por aquellos que no saben distinguir su mano izquierda de su mano derecha, Padre. Que podamos buscar servirles, que podamos buscar amarles, que podamos buscar su bien, su prosperidad, Señor. Padre, nos has puesto en esta preciosa ciudad, Señor. Gracias, Señor, por hacerlo. Pero te pedimos, Padre, que no solamente tomemos de esta ciudad, Señor, sino que en verdad podamos regresar a esta ciudad tu amor, tu perdón, tu misericordia. Preocuparnos, Señor, en nuestros trabajos por bendecir a las personas, Padre, que podemos bendecir a través de nuestro trabajo, a través de nuestra vocación, a través de lo que hacemos. Que podamos, Padre, ser pacientes y tolerantes con aquellas personas que nos desesperan en el transporte público o en el tránsito. Que podamos ofrecer justicia y misericordia a aquellas personas que pensamos que no se lo merecen, Señor. Pero al recordar cómo tampoco nosotros merecíamos tu amor y tu perdón, podamos ser transformados y podamos ofrecer y dar nuestras vidas en sacrificio a esas personas, así como tú lo has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Cambia nuestros corazones, Padre, que podamos poner nuestra confianza únicamente en ti, que podamos poner nuestro consuelo únicamente en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.